Bueno, ahora sí, vamos a continuar con los paneles de la tarde, para lo cual contamos con la presencia del secretario ejecutivo de ARPEL, señor Carlos Garibaldi, quien va a moderar el panel 1 sobre transición energética del sector hidrocarburos en Uruguay en el marco del trilema energético. El panel estará integrado por Olga Bogdanova, presidente del Comité Nacional de Letonia del Consejo Mundial de la Energía. Ella va a estar participando por videoconferencia. José Pastorino, gerente de producción de energéticos de ANCAP. Santiago Ferro, gerente de transición energética de ANCAP. Y Walter Vicio, gerente de proyectos de ALUR. Considerando que la señora Bogdanova realizará su exposición en idioma inglés, aprovecho a recordarles que tenemos a disposición el servicio de interpretación simultánea. Adelante, señores, y bienvenidos. Welcome, Olga, and thank you for joining us and for your time. And we're very eager to hear you talk about the trilemma. Good afternoon, Your Excellencies, ladies and gentlemen. Thank you very much for the possibility to share with you the example and the experience of World Energy Council, and I will share my screen. Okay. Yes, I see that you see the screen. So good afternoon, and once more, thank you very much for the possibility to share with you this experience of the World Energy Council on energy trilemma. I come from Latvia. It is a northern country of the European Union, and currently we are doing an exercise of implementing the World Energy Council's energy trilemma concept to the national energy strategy. So we use the tool which is being developed by the World Energy Council and its practical use. What actually is the World Energy Council? It is an organization which takes more than 3,000 energy organizations from more than 90 countries. And this is some kind of a network for energy experts to come together and think how to better cope with the energy challenges which we have in developing our policies. World Energy Council's Energy Trilemma, it is a tool which focuses on three main elements. So it is a scope actually of the statistical indicators of more than 59 statistical data, facts, which are gathered together and combined in 32 indicators. And actually, they demonstrate how different factors, sometimes which are controversial among themselves, come together and demonstrate the equilibrium of those different factors. And they are the three main directions, which are energy security, environmental sustainability, and energy equity. Energy security concept, it reflects the ability of the country to cope with different kind of energy shocks. Sustainability demonstrates how good is the country in coping with the challenges of environmental harm and climate change impact. And energy equity demonstrates how affordable, how expensive is energy and how easily it is being accessed by the inhabitants and companies of the country. And all those factors are being gathered together and compared among 127 countries. So actually, it is somehow the criteria how the country is effective in comparison to other countries
which are covered by this energy trilemma index. There is taking one the best example, the worst example in those statistical indicators, and then we can see which place takes this particular country we would like to have a look at. This map actually is taken from the World Energy Council's webpage, and it is an electronic tool. You can go there, choose a particular country, you can choose the region and see how does it look in comparison to others, taking into account those three directions and having the total score of it. And actually, if you look to the Latin America, and Uruguay has very good results in comparison to the neighboring countries. Blue color means that the score of energy trilemma index is comparatively low, and orange color demonstrates that actually that country is among top 25%. And well, I will a little bit explain to you what are those components of this energy trilemma index to have a understanding and feeling what are those indicators. But actually, this methodology already works for many years, and there are different working groups of World Energy Council, which do represent experts from around the world, and there is a long story behind each of those indicators which are included. And this slide demonstrates the top, I have just taken the highest top rank of the countries, and we can find also Uruguay here. And actually Uruguay has the same place, 14th place in the rank of all the 127 countries with Latvia. We share the same total score. And here you can also see the flags on the screen. Latvia is dark red, white, dark red color, and it is the score is 14, as already said. Here is also flags of the Latvian neighboring countries, Estonia and Lithuania. And what are we currently doing in our region? We understood that our countries are too small to judge and to develop of course, there is always a national policy, but in any case, the regional approach is of high importance. And what we are doing currently, we are developing the regional trilemma indicators, because energy nowadays doesn't have that explicitly just national exposure. Well, the World Energy Index also demonstrates the place of each country in each of those important dimensions. And in energy security, the best place is shown by Canada, the second the United States, and Finland, Sweden, Czech Republic. In energy equity, the best is Luxembourg, Qatar, Kuwait, and so on. And environmental sustainability, the top countries are Sweden, Switzerland, and Norway. And among the total rank, the best experiences are demonstrated by Sweden, Switzerland, Denmark, Finland, and so on. And of course, one thing is the total indicator, and then there is those dimensions in which we can always check how high is the indicator of particular country exactly in energy security or equity or environmental sustainability. What does it give us? We can see what are the comparative weaknesses of that country and where probably the energy policy should have a bigger effort, where some particular instruments should be focused in order to reach the good equilibrium in these three dimensions, because we do know that, for example, security could have a conflict with equity, because, well, it is possible to make a very strong grid, but at the same time, it will cost a lot. That's why it is important not just have one good dimension, one good criteria in the dimension, but it's important to reach a healthy equilibrium. I don't know how it is going on in Uruguay, for example, sharing the Latvian experience, why we came to the conclusion that we need that trilemma approach is that very often
according to the situation, some hot topics which come naturally into the agenda of politicians. Very often there is one of those criteria come very hot to top to the agenda. For example, before everybody was focused just on the environmental issues, sustainability dimension. Then crisis came, everybody understood that we have urgently to solve those equity issues. Now, with the war in Ukraine, the topic of energy security became crucial for our region, and everybody forgot about sustainability. And we have a very long list of strong instruments which are focused just mainly on security. But if you would like to have a healthy energy policy, and we know that all the movements in energy policy need time, 10 years actually is not a period in energy. So that's why those rushing from one priority to another priority could be very harmful for a long-term energy policy. That's why here the energy trilemma comes with its help. We can see where we are with our statistical indicators, where we would like to go, and we see how one instrument could affect both, for example, sustainability and equity. And what is the best equilibrium for the country we would like to reach? Let's have a look now a bit deeper. What are the indicators? And here is demonstrated the total set of those indicators, and according to the colors, you can see that we have energy security, it's orange dimension, energy equity, which is blue dimension, and sustainability, which is green dimension. And on the right side, there is this black dimension. Actually, it takes 10% of the index only, but it demonstrates the total health of energy, of macroeconomic situation, the governmental climate, and the regulatory framework as such. So how strong is country in its economical and political situation? I already mentioned today that in the Baltic states, we have taking a challenge of developing a little bit more tailored World Energy Council's trilemma concept. So we took as a basis World Energy Council's concept and decided to adjust it to the needs of our country and our region. Why we had that interest? Because the World Energy Council's trilemma is a perfect tool to compare all the world's countries. But at the same time, we do understand that there could be some factors which are topical for one country and that they're not that relevant as a challenge in other countries. For example, one of the indicators the World Energy Council's methodology has is clean cooking. We do not have it as a problem in our country, but at the same time, we have other challenges which are topical for the reaching of our strategic aims. And that's why if we look locally, there might appear a need to adjust the general approach to the more local peculiarities. And that's why what we did, we took the World Energy Council's, the classical methodology with the indicators which there is a need to demonstrate for all the world, and we have adjusted. We have removed some indicators which are not that relevant for our country, but at the same time we brought some other indicators which do have a relevance today for our strategy. And I will shortly comment on all of those dimensions. Here you have is a picture of the total system of both the World Energy Council's classical methodology and the Baltics methodology, which is tailored to our regional needs. So speaking about the security dimension, as I already mentioned, in total, there are 59 statistical indicators. It's not something abstract. There are concrete figures behind.
And they actually demonstrate those factors which have a big impact on energy system as such. If you would like to tailor also this methodology for your country or region, you should understand what have that big impact on the energy system in general, and what are those factors which are important for reaching your strategical aims. So what do we have in our region? We have taken from World Energy Council's methodology, diversity of primary energy supply, import dependency, diversity of electricity generation, energy storage, recovery capacity, and we have added some other points. For example, mineral supply diversity. And we have seen within the recent time that if we would like to diversify our energy mix, energy supply, for example, bringing more wind power, we do understand that here, okay, we are not that dependent anymore from fossil energy sources, but at the same time, we become dependent on mineral resources. And that's why it's important to follow up how big is that dependency and how much can we diversify. We have also added interconnections. In the storage indicator, we would like to speak not just about the classical storages like gas storage, oil storages, but also about hydrogen, because it's a perfect energy storage technology, about electricity storages, about also LNG, because, well, energy tanks, they also could serve for that purpose. Speaking about recovery capacity, here we also bring the balancing capacities, because if before that wasn't an issue, because there were dispatchable energy sources, the main energy sources, now with a bigger amount of renewable energy sources, the balancing capacities, they play a very crucial role for energy security, for stability. Speaking about affordability, what do we have here from indicators? It's access to electricity, access to modern energy, electricity and gas and gasoline prices. And this was from the classical WEC methodology. And here we also suggest to bring the price for new connection, public charging stations for e-vehicles, and actually also consumer behavior and why it is important. Classically, consumers do not follow flexibly the price signals, but at the same time, it's highly important for reaching a lower price. If we do have demand response in active phase, consumers can move their consumption from the higher price periods to lower price periods, and it's a very powerful tool how to decrease the price for all the region, all the price zone, and it's important to see how well it is operating. And also market design. Definitely now we have a lot of discussions on market design and how to make that field with intensive competition, how to divide capacity market from the classical market. Speaking about sustainability, in the World Energy Council's methodology, there are such indicators as final energy intensity, of course, energy efficiency, which is one of the basic elements for energy transition success. It's also trend for greenhouse gas emissions from energy, low carbon electricity generation, and then there is CO2 intensity in different directions. And what we brought, it's from our national approach, is also PM10, mean annual exposure, because if we speak about pollution, it's not only about CO2. For example, in our region, it's very popular to have wood for heating, but at the same time, it is comparatively green energy source, but at the same time, it has also PM10 pollution. And here we also brought such indicator as infrastructure approval process. That's a big challenge nowadays while moving to green energy transition to increase the speed of renewable energy generation sources. But at the same time, it takes about
from 5 till 8 years, all the process from the idea till realization to get it physically done. And that's why, of course, this infrastructure approval process is very important factor where we would like the policymakers to focus their attention and to look for the solutions, how to speed up this process. Speaking about that macroeconomic, the general framework indicator, which takes 10%, and the 3 dimensions, which is security, affordability, and sustainability, each of them makes 30%. And this, the background factor, it takes 10%. And in addition to the classical macroeconomic stability and other factors, we'd like to add also labor shortage, which is particularly a hot topic for energy. If we look how many trillions, for example, in Europe, there are need for 30 trillion euro to reach the transition goals. But, well, what are this labor who is going to implement all of that? And we would like our policymakers to have and work to have the program for attracting that labor, to develop that labor, is attraction of young specialists as well. And of course, public acceptance, because, you know, there are a lot of challenges while developing wind parks and solar parks to get on board inhabitants, because the approach "not in my yard" is quite popular, not only in our region. Then speaking about that regional approach and national approach, it's important for you also, if you would like to go that way, to understand what are you going to compare with what? Because for classical WEC methodology, we have 127 countries, and it's clear that you take the best experience, the worst experience, and find your place in that range. What to compare with for the national or regional factors? And one of the ideas we propose is to have a look on your current performance versus aims, what you would like to achieve, what is your strategy? And then you see how far you're moving. And the second approach is to take the best practice in the region and compare it with the current performance. Well, Uruguay is the best practice in your region. I don't know whether this approach works for you or not. Then probably you can raise ambition and have a look for other best practices in the world. So we believe that the World Energy Council developed energy transition tool. It's a very good way how to bring the stability and the well-balanced approach in developing energy policies without any chaotic movements from one priority to another one. We have the set of statistical data. We can see how they move, how they change historically, and we can clearly see what is our aim, where we would like to move. So thank you very much for your attention. And if you have questions, I will be more than happy. Yes, Dr. Bogdanova, thank you very much. I think we have time for one question. And, a dilemma or trilemma is by definition a difficult decision between among alternatives that have no optimal or costly solution. There's always a compromise. You showed us the map where Uruguay is a shining example of a best-of-class performer, but Uruguay has a specific circumstances and situations. Now, Latin America and the Caribbean in general is very eclectic, it's very diverse, and we have, it's a developing region with considerable gaps in the socioeconomic development compared to developed regions. For instance, we have 1/3 of the population under the poverty line and 13% under severe poverty. We also have countries that depend, for example, on oil and gas for their fiscal revenues, for foreign direct investment, balance of trade, employment, etc. So the question is, how can the energy trilemma methodology consider the perspective of just energy transitions to be implemented in the countries in our region?
Yeah, thank you very much for your question. Actually, if you go to the Trilemma webpage of World Energy Council, exactly as you mentioned, we can see that Uruguay takes the 36th place in equity indicator. It really highlights that it has a big challenges with that. And also for energy security, Uruguay takes 31st place in comparison to the 5th place of energy sustainability. It means that the current policy could be better balanced. However, in order to understand which exactly criteria is the most problematic, you should go deeper into the details and where Trilemma can help. It's not just the wishful thinking with abstract priorities. There are always data behind, and you can have a look. So which exactly criteria is problematic? Is it the price issue or not? And looking for the instruments in reaching the best optimal compromise, as you absolutely correctly said, there is always an compromise. There is no right or wrong set of those criteria. That's always the question is what your country would like to reach, how we do it in Latvia. So we have the strategy, and politicians create a strategy, what is the aim we would like to achieve. Then we start having a look, so okay, which indicators characterize this aim practically, which indicators? And then we check where we are currently in those indicators. And then we can create a clear roadmap with instruments affecting exactly those painful places which actually make the story truth at the end of the day. And well, one of the examples, what I mentioned was about that energy demand, the demand response. The demand response doesn't work that well in Latvia as well. But at the same time, if we go more for aggregators and new technologies, households also have a possibility to decrease their bills. That's one, but at the same time, of course, while looking for you mentioned also about the gas and energy mix issues, looking for the new energy mix, if we speak on the strategical level, definitely the policymakers should pay a particular attention on the final price. How do we see it at the end? Yeah, so in order to reach this optimal balance, the balance is a key word in Trilemma's factors. So statistical and justified approach, it's like from the scientific point of view, data always speaks truth. The question is whether you use it or not, whether you would like to listen to what data say or not. But this approach is very good for policymakers to see what will be the impact of their actions. Well, thank you, Dr. Bogdanova. Thank you for your time. You give us a very practical backdrop for discussing now, moving on and talking about the energy trilemma from the perspective of a energy conglomerate in Uruguay. Thank you so much, and thank you for your time. Un aplauso para la doctora. Thank you, my pleasure. Bueno, continuamos entonces. ¿Por qué no empezamos con Santiago? Como quieras, o con el micrófono, o párate acá. ¿Este está prendido? Hola. Bien. Bueno, buenas tardes. Les voy a presentar los proyectos energéticos del offshore de Uruguay, ¿tá? En línea con la transición energética. Acabamos de ver recién la presentación del WEC, del World Energy Council, del trilema energético. Y en resumen, o sea, una matriz energética de un país lo que debe buscar es ser segura, o sea, tener seguridad energética,
ser equitativa, o sea, acceso universal, y ser sustentable ambientalmente. ¿Tá? Ahora, esto no solo implica no tener emisiones, sino minimizar todos los impactos de todas las formas de energía sobre el ambiente. Eso es un aspecto sumamente importante. En marzo está una conferencia muy importante para la industria energética que se llama CERAWeek en Houston, y Upstream publicaba las conclusiones de esa semana y básicamente transmitía el concepto de que hay que ser realista respecto a la transición energética. Como que tenemos que pensar o definir una nueva matriz energética, un nuevo sistema energético antes de tirar abajo la actual. Y hacía énfasis en la seguridad energética, ¿tá? Que es vital para una transición exitosa. Y bueno, y también hace referencia a que el petróleo está tan embebido en el petróleo y el gas, digamos, los fósiles, en nuestro sistema energético, que dado que hoy representa el 80% dentro de nuestro consumo energético, que difícilmente podamos dejarlo de usar de un día para el otro. Entonces usan el concepto de realista. Después también BP con el Outlook de energía hace referencia a un concepto similar. Habla de la transición que tiene que ser ordenada, haciendo referencia a, por ejemplo, lo que pasó con justamente las consecuencias de la guerra en Europa, de Rusia-Ucrania, que apenas los mercados temieron que podría haber un poco de escasez de hidrocarburos, se dispararon los precios y eso tuvo como consecuencias que se dispararan los precios de todos los commodities. Entonces, usan el concepto de transición ordenada, ¿tá? Y otro aspecto que toman en cuenta es que, a pesar de los esfuerzos que estamos haciendo todos los países para disminuir el consumo de fósiles, la disminución en el consumo es menor que la declinación natural de los yacimientos que están en producción. Entonces, identifica que tiene que continuar la inversión en exploración y producción de hidrocarburos en los próximos 30 años. Entonces, reitero, transición energética realista, transición energética ordenada. En ANCAP hemos adoptado un poco el concepto de transición energética responsable, en el cual como que definimos que implica la coexistencia, competencia y complementariedad de todas las formas de energía en las próximas décadas. Lo describimos como, bueno, las operaciones tradicionales, hacerlas cada vez mejor, con menor impacto y con reducción de emisiones, obviamente. Y participar fuertemente en estos proyectos que se visualizan que van a ir entrando cada vez con más fuerza en las próximas décadas para avanzar a esa nueva matriz energética más sustentable. Acá también lo que estamos viendo son justamente, bueno, los dos proyectos de los que le voy a hablar, la exploración y producción de petróleo o de hidrocarburos, petróleo y gas, y la producción de hidrógeno verde, y los consumos que se prevén para el 2050. En cualquiera de los escenarios, incluso los de Net Zero, establecen un cierto consumo de hidrocarburos y también de gas natural, ¿tá? de petróleo líquido y gas natural. Obviamente distintas escalas en función de los distintos escenarios. Y también un incremento enorme del hidrógeno bajo en carbono. Nosotros nos referimos
directamente como hidrógeno verde, pero también un porcentaje importante de hidrógeno azul y algo de hidrógeno biogénico. Entonces, queda claro, digamos, que el mundo va a seguir necesitando petróleo y gas por las próximas décadas. Yo digo, celebro todas esas iniciativas que se están haciendo a nivel país y obviamente las que está haciendo ANCAP de descarbonización y proyectos más sustentables desde el punto de vista ambiental. No identifico ninguna contradicción. Por ejemplo, este año Noruega, que veíamos recién en la presentación de Olga, que está rankeado como tercer país en sustentabilidad ambiental en el ranking del trilema energético. Noruega produce 2 millones de barriles por día y este año tiene planeado 40 pozos exploratorios. ¿Tá? Dinamarca, que es pionero en las granjas eólicas offshore y el desarrollo del offshore wind como emblema, está adjudicando áreas de exploración. O sea, como que justamente esa transición ordenada, realista, responsable, identifica la necesidad de todas las formas de energía, obviamente de la forma más sustentable que se pueda. Entonces, partiendo de la base, bueno, el mundo va a seguir necesitando hidrocarburos por lo menos por unas décadas. ¿Por qué estamos haciendo exploración acá? Bueno, esto explica un poco la situación en Namibia, que ahí ven en el mapita, hace 150 millones de años éramos el mismo lugar geográfico, hace 120 millones de años donde se empezaron a separar América y África, donde el Aptiano, donde se depositó esa roca generadora, estábamos muy cerquita y ahora a la derecha en el mapa de la situación presente, bueno, en Namibia hubo un descubrimiento, o 2 descubrimientos, Venus y Graf, pero sobre todo Venus, puede ser el descubrimiento más grande en el mundo del offshore. 12.000 millones de barriles y varias TCF de gas natural. Y entonces, dado el mismo origen de las cuencas offshore de Namibia que las de Uruguay, se ven muchísimas analogías entre lo que es la geología del offshore de Namibia y de Uruguay. Incluso en ciertas partes de las cuencas en Uruguay hay mayor potencial porque hay un mayor espesor de sedimentos, entonces un mayor potencial de generación de gas natural que a su vez es un combustible mejor para varios elementos de la transición energética. Entonces, también eso puede ser algo positivo. Entonces, la situación hoy día en cuanto a la exploración de hidrocarburos en Uruguay es que el sistema vigente es el que llamamos Ronda Uruguay Abierta. Tenemos un contrato vigente con la empresa Challenger Energy por el área 1 y después contratos por las áreas 2, 4, 5, 6 y 7. Ahí tienen las empresas Shell, Apache e YPF. Contratos que están muy cerca de ser enviados al Ministerio y a Presidencia de la República para que una vez que los aprueben poder firmarlos con las empresas. Estimamos que en las próximas semanas los vamos a estar enviando. Y tienen una inversión nominal comprometida de unos 125 millones de dólares, pero ese es el monto nominal, digamos, porque ahora vamos a ver en valores reales se supera ampliamente. Todo inversión a riesgo de las petroleras privadas. Está claro que ANCAP no invierte en la exploración. La base de datos que tenemos disponible es tan amplia, la que se generó en las rondas desde el 2002, que se viene generando datos, o incluso en los 70s y 80s también, pero digo, lo que surgió en las rondas de 2009, 2012 y el 2018, todos esos datos están disponibles para
realizar exploración ahora. Entonces, la mayoría de los trabajos exploratorios que van a hacer las petroleras son trabajos de escritorio, digamos, trabajos de interpretación, de reprocesamiento de datos, no tanto con actividades en el mar. Sin embargo, va a haber actividad como por ejemplo sísmica 3D y un pozo exploratorio que se comprometió en el bloque 6. Y obviamente todas las operaciones que realizamos son con el mayor cuidado justamente del ambiente en cuanto a la sísmica y los pozos, el requerimiento de observadores de mamíferos, consiguiendo los lineamientos del manual de operaciones, pero si se diera la eventualidad de la producción, dado que hubiera algún descubrimiento, también los requerimientos apuntan a la sustentabilidad, porque en nuestros contratos no está permitido ni el venteo ni el quemado de gas natural. Por lo tanto, la intensidad de carbono de los barriles que potencialmente podrían llegar a producirse acá en Uruguay estarían bastante cercanos a los valores menores, no sé, 7, 9 kilos de CO2 por barril producido, ¿tá? Entonces, desde ese punto de vista serían barriles con menos intensidad de carbono que otros destinos. Pasamos entonces a el otro proyecto insignia del offshore, que es el de hidrógeno verde. Ya mencionamos hoy el concepto, se mencionó, hoy importamos combustibles fósiles, mañana exportaremos nuestro viento y nuestro sol a través de moléculas de hidrógeno o sus derivados. Entonces lo que estamos planteando es licitar áreas del offshore para producir energía eléctrica, digamos, de origen renovable y con esa energía eléctrica producir hidrógeno verde o sus derivados. Y como ven, son proyectos bastante similares de envergadura por tipo de infraestructura, por monto de inversiones. Hay muchos aspectos que hacen que ANCAP pueda ser una contraparte sumamente adecuada para representar los intereses del Estado frente a este tipo de contratos, ¿tá? Hay muchas sinergias entre justamente los objetivos que tenemos como país y lo que están haciendo las propias empresas petroleras, que ahora son empresas energéticas, y tienen los mismos objetivos de Net Zero para 2050 y que están justamente avanzando en estos proyectos de hidrógeno y renovables. Tenemos un muy interesante potencial eólico en el mar, con vientos mucho mayores que en tierra, pero además confirmados con un modelo. Hicimos un estudio con el Banco Mundial recientemente y justamente arrojó esos resultados, buenos factores de capacidad. Entonces el potencial de generación es sumamente importante. Y uno de los paradigmas de este proyecto es justamente la flexibilidad de el desarrollo, o sea, hablamos de hidrógeno o derivados, la posibilidad de generar la electricidad, la energía en el mar, pero producir el hidrógeno en tierra, o puede ser todo enfocado en el mar. O sea, esa flexibilidad es justamente una de las fortalezas del proyecto y es de las cosas que más le interesa a los desarrolladores. Ahí están las áreas definidas. Cada área tiene un potencial de 3 gigawatts. Piensen que la potencia instalada de todo Uruguay es 5 y pico. Entonces, en dos de estos bloques sería toda la capacidad de generación de Uruguay, con una capacidad de producción de hidrógeno de 200.000 toneladas por año. Y ahí vemos que no hay superposición con los prospectos de petroleros, o sea, no hay conflictos desde ese punto de vista. Y las áreas, sí, ya estamos terminando. Las áreas fueron definidas, obviamente tomando en consideración
aspectos de uso antrópico de las áreas, como el tránsito marino, bueno, sitios de relevancia ecológica, etcétera, etcétera. Lo estamos encarando con muchas analogías a los proyectos petroleros. En el petróleo hay exploración y producción. Acá nos referimos como a un plazo para evaluar el potencial de las áreas y después, eventualmente, presentar un plan de desarrollo y pasar a la producción. Entonces, al firmar ahora los contratos, la empresa no es que está comprometiendo el desarrollo futuro, sino que está comprometiendo la actividad de evaluación y visualizamos ANCAP que podría asociarse, digamos, al proyecto en la segunda flecha roja, o sea, cuando se presenta el plan de desarrollo. Por último, vemos que hay una ventana de oportunidad, o sea, Europa, por ejemplo, Alemania, que es de los países que justamente ha quedado más de manifiesto el tema de la seguridad energética, con su dependencia que tenía del gas ruso, está muy ávido justamente de asegurarse proyectos energéticos a largo plazo y se identifica a Uruguay o América del Sur como los países, o sea, la fuente de recursos futuros. Entonces, hay justamente una gran avidez por asegurarse proyectos en países que ofrecen las garantías de inversión como Uruguay. Bueno, y estas son las conclusiones, pero es básicamente lo que les dije ahora. Estamos participando también en otros proyectos que les van a presentar Walter y José a través de la Gerencia de Transición Energética, los otros, pero yo me enfoqué en los proyectos del offshore. Nada más, gracias por su atención. Muy interesante, Santiago, el pragmatismo de ANCAP, de ir por todo y buscar, dado la incertidumbre que hay, qué es lo que funciona. Y muy interesante eso de hacer hidrógeno y exploración petrolera lado a lado en el mar, aprovechando de la tecnología offshore. Ahora nos va a hablar Jorge Pastorino. Bueno, primero Walter, bueno, como cualquiera. Walter. Bueno. Hola, hola. ¿José? Ah, bien, bien. Problemita de coordinación. Vamos a hablar un poquito de transición a biorefinería. En la agenda hablaremos un poco de la situación de la refinería hoy, el camino que hemos recorrido hasta el momento, marco y las líneas estratégicas y oportunidades para producir EFA, o sea, hidrotratamiento de ésteres y ácidos grasos. Bueno, tenemos una refinería pequeña de unos 50.000 barriles de capacidad de procesamiento diario. Procesamos al año aproximadamente unos 16 millones de barriles y se importa del orden de 1 millón de barriles de derivados, básicamente gas licuado y gasoil, fundamentalmente para generación térmica. En cuanto a desempeño, tenemos un desempeño en lo que es eficiencia energética bastante satisfactorio. En lo que es la encuesta Solomon, nos ubicamos entre el primer y segundo cuartil de dicha encuesta de benchmarking en lo que es eficiencia energética. En lo referido a huella hídrica tenemos un consumo bastante bajo comparado con refinerías de América Latina y similares en tamaño y complejidad. Y en lo que es emisiones de CO2 también estamos en la encuesta Solomon entre el primer y segundo cuartil comparado con refinerías de Latinoamérica y refinerías de tamaño y complejidad similares a la nuestra. ¿Qué hemos hecho hasta el momento? Bueno, una de las primeras cosas que hay que hacer en lo que es transición energética para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero es aumentar la eficiencia energética. Eso es lo más importante, el primer paso que hay que dar. Y en ese sentido,
Recientemente hemos llevado adelante un proyecto de integración energética en las unidades de destilación atmosférica y de vacío que nos han permitido aumentar el caudal de procesamiento en la refinería, aumentar la utilización, con lo cual disminuimos las importaciones y maximizamos el beneficio por mayor margen neto. Y a su vez hemos reducido también por limpieza en marcha de los hornos que utilizaban filoil, limpieza en operación, que nos da mayor eficiencia y a su vez mayor utilización. También tenemos una optimización de los recursos energéticos. Hay una mayor participación del gas natural dentro de los energéticos que se utilizan en la refinería y eso globalmente también ha resultado en una disminución de las emisiones, aumento de eficiencia y mayor procesamiento de crudo. Hemos hecho también avances en la racionalización del uso de agua. ¿Qué vamos a seguir haciendo? Vamos a implementar el control avanzado en las unidades de destilación. Estamos trabajando con ESCOS en lo que es la reducción de pérdidas de vapor y en la mejora del factor de potencia, con avances ya concretos en este sentido. Y bueno, todas son actividades que van en el mismo sentido. También estamos trabajando, tenemos un proyecto de cambio de la fuente de agua. Hoy usamos agua de OCE potable y pretendemos ir al uso de aguas superficiales o aguas servidas adecuadamente tratadas. Bueno, ¿qué se ha planteado el país? En la estrategia de largo plazo, nosotros vamos a una transición energética del transporte a bajas emisiones, con el menú que hoy todos conocemos. También se ha planteado a nivel país dejar de refinar en el año 2050. A nivel de medio ambiente, se ha definido un Plan Nacional de Gestión de Residuos, para hacer una clasificación y valorización de residuos y disminuir la disposición final. Por último, en la segunda NDC se ha definido en forma provisional la incorporación de hasta 7% de renovables al gasoil y un plan de reconversión de la refinería para el 2028. Bueno, ¿qué se ha hecho? En realidad, este interés por llevar adelante proyectos con materias primas renovables, ya tenemos una cierta historia. Ya por el año 2008-2009 hicimos un estudio para poder adaptar una unidad de hidrotratamiento de destilados medios para procesar sebo animal. Con una empresa de tecnología de primer nivel. Ese proyecto quedó stand-by y el camino a recorrer fue el de biodiesel. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Nosotros disponemos de una buena cantidad de hidrógeno iris, de la unidad de reformación catalítica de naftas, por lo cual de momento no necesitamos una planta de steam reformer para la producción de hidrógeno, sino que ya contamos con él. Podríamos coprocesar en la unidad de hidrotratamiento que tenemos en la refinería hasta un 7% de materia prima renovable, aceite vegetal, sebo animal, adecuadamente tratados perfectamente, y es un proyecto que está en carpeta también a la espera de definiciones en el sentido de en qué marco se va a actuar. Obviamente es más caro producir este tipo de combustibles y tiene que ser reconocido el costo para llevar adelante este proyecto en el mercado local. ¿Cómo podemos contribuir a esta transición energética? Bueno, tenemos para empezar un activo muy grande que es la propia refinería. Como ya han dicho otros expositores, las refinerías son claves en este proceso de transformación. Y bueno, ese es un activo y tenemos gente capacitada. Tenemos el conocimiento para operar procesos industriales complejos y creemos que lo podemos hacer bien. Y hay otra cosa más, es la actitud. Queremos el desafío, no es que lo recibimos simplemente, tomamos el desafío con entusiasmo.
¿Qué se necesita para transformar la refinería? ¿De qué disponemos? ¿Cuál es la madurez de las tecnologías de que se dispone? Bien, vamos a ir más rápido porque el tiempo nos corta. Bueno, por materias grasas se pueden hidrogenar, ya sea con coprocesamiento o en unidades dedicadas para 100% de materia grasa, que es uno de los proyectos que tenemos en mente, con un destino de coprocesamiento o mezcla directa. Residuos agrícolas, hay el menú de tecnologías, licuefacción hidrotérmica, gasificación, pirólisis, etcétera. Pueden perfectamente insertarse el output de ese pretratamiento en las unidades de procesos de la refinería, ya sea destilación, reformación, craqueo catalítico, hidrotratamiento, etcétera. O eventualmente, si el producto es adecuado, puede ir a una mezcla directa. Con residuos forestales, más o menos lo mismo. Residuos plásticos, ya hemos recibido interés de algunas empresas en poder recibir productos de cracking catalítico que hayan coprocesado plásticos. O sea, esa es una línea de trabajo que estamos investigando. En residuos sólidos urbanos también las mismas tecnologías son aplicables y en biomasa también licuefacción, gasificación, pirólisis. Todo con adaptaciones menores o mayores pueden entrar perfectamente dentro de los procesos de la refinería. Bueno, en el corto plazo seguimos trabajando en lo que es reducir el consumo propio. No hay trabajo más eficiente que el que no se consume para producir lo mismo. A su vez, ese excedente de hidrógeno gris de la refinería podemos instalar una planta que procese materias primas como puede ser aceites vegetales o grasas animales para producir SAF, el combustible de aviación sustentable, biogasoil y también son productos de esos procesos un biopropano y bionafta. Sería muy bueno también que certifiquemos en el corto plazo el contenido de emisiones de nuestros productos. En el mediano plazo, lo que comentábamos, podemos coprocesar o procesar residuos plásticos y grasas aceites en la unidad de cracking catalítico. Un producto con los plásticos sería ofrecer nafta circular para petroquímica, que es lo que se nos ha manifestado interés. Podemos aprovechar el excedente de hidrógeno gris que les comentaba antes para ofrecer hidrógeno azul. Si nosotros capturamos el CO2 de los hornos, por ejemplo, de la unidad de reformación catalítica, estaríamos azulando y habría que certificar ese hidrógeno azul para poder ofrecerlo como un hidrógeno para digamos, transporte, movilidad. En el largo plazo, bueno, ya estamos hablando de procesos que requieren inversiones, pero para las cuales ya existen las tecnologías. Obviamente por gasificación podemos también hacer síntesis de hidrocarburos sostenibles con hidrógeno verde y CO2 biogénico, que a nivel país hay una gran producción. Bueno, las pasteras son generadores de una enorme cantidad de CO2 biogénico. Estas son ya inversiones de otro porte. Bueno, y el proyecto que estamos haciendo en equipo con ALUR, que tengo el gusto de sponsorear junto con Álvaro Lorenzo y que lidera Walter Vicio y Alejandro Pedecer, nos planteamos una unidad de HBO, es una unidad de aproximadamente 150.000 toneladas año, es un gran desafío, tenemos que conseguir la materia prima para ello. ¿Qué es lo que tiene hoy el Uruguay? El Uruguay tiene aceite de canola, hasta unas 90.000 toneladas, aceite de soja potencial, 500.000 toneladas, cebo, 90.000 toneladas disponibles, UCO, que es el aceite usado de cocina, hoy 2.000, potencialmente 5 a 10.000 toneladas más. Hay una capacidad de refino que no es suficiente, pero que hay que incrementarla. Hoy ALUR tiene el 80% de la capacidad actual de 110.000 toneladas y hay 15.000 toneladas ya de cebo tratado. O sea que habría que aumentar, aparte de conseguir asegurarnos la materia prima clave para este proyecto, hacer las instalaciones adecuadas para poder pretratar y dar la calidad adecuada para ir a la unidad. En la refinería tendríamos una planta dedicada para eso que podrá producir desde 100% SAF a 100% gasoil renovable.
El hidrógeno ya lo tenemos el parque de tanques, tenemos la infraestructura portuaria, o sea que tenemos todo lo necesario para producir SAF y biodiesel. En principio, mercado de exportación. En el futuro, si la legislación nos acompaña para volcarlo al mercado interno, ya tendríamos la capacidad de volcar hasta 130.000 toneladas de diésel renovable, lo cual es una cifra, bueno, perdón, ya se me acaba el tiempo, me miran. Termino aquí. En síntesis, la refinería tiene el activo, tiene la gente y tiene la voluntad. Tiene las ganas de llevar adelante esta transición. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, José. Y seguimos con Walter. Bien. Así. Bueno, buenas tardes a todos. Entramos ya en la hora que nos empezamos a fatigar un poco. Voy a tratar de tomar estos 10 minutos que me otorgaron para presentarles el proyecto de eFuel en Paysandú. Muchos conocen, pero para una información general, Alur es una empresa del grupo ANCAP que produce biocombustibles. Nos hacemos llamar el brazo verde de ANCAP. Producimos bioetanol en las plantas de Bella Unión a partir de caña de azúcar. En la planta de Paysandú a partir de cereales, fundamentalmente maíz en este momento, aunque puede utilizar también sorgo y eventualmente trigo. Y en el sur tenemos una planta de producción de biodiesel a partir de aceite de canola, soja y cebo vacuno, eventualmente UCO. Lo que nos toca hoy es hablar sobre el proyecto de eFuels, que es una nueva era en la etapa Alur. La verdad que antes de empezar la presentación, que son apenas 6 diapos, cuando habló el ministro de Industria pensé que había perdido 2, porque realmente dijo muchas de las cosas que le voy a mostrar, pero enseguida reflexioné de que qué bueno que lo dijo, porque creo que refuerza el hecho de la alineación que tiene Uruguay en este sentido, y creo que alineados, uno ya tiene una batalla ganada para que los proyectos se concreten. Nosotros en los años 20 y 21 empezamos a recibir algunas empresas, no por casualidad, sino por un trabajo de prospección de directivos de ANCAP, interesadas en el CO2 biogénico y en los demás activos del grupo ANCAP para producir eFuels. Como resultado de eso hicimos una exploración de los activos, pero lo primero que hicimos fue preguntarnos, bueno, ¿realmente dimensionamos nosotros las ventajas que tenemos para que los desarrolladores internacionales se interesen tanto en producir en Uruguay? Bueno, ahí listé, y esto es lo que pienso que Paganini me arruinó un poco, que es la alta generación de energía eléctrica renovable, más del 90% en condiciones normales. Solo Paraguay y Costa Rica tienen estas condiciones, y esto es uno de los drivers importantes para ingresar en el mercado europeo. Tenemos disponibilidad de CO2 biogénico, también lo comentó. Tenemos biomasa y tenemos agua dulce. Tenemos una logística desarrollada de exportación a través del Océano Atlántico hacia los mercados que pueden dar mayor premio para nuestros productos. Pero por sobre todo tenemos estabilidad política, institucional y legal, valores en relación al respeto a la democracia, a los derechos humanos, que creo que hoy están siendo elementos muy importantes para que se esté poniendo los ojos en Uruguay y en la región. Bueno, y alineado con la estrategia de gobierno era lo que les decía. En el mapa de la derecha pueden ver un poco un pequeño relevamiento que hicimos de los activos del grupo. Bien en el norte, en la zona de Bella Unión, tenemos la producción de etanol a partir de caña, que genera CO2 biogénico, no solo a partir de la fermentación, sino también a partir de la quema de biomasa, que es el bagazo de la caña. En Paysandú tenemos también la producción de CO2 de fermentación y de la quema de biomasa forestal, además de un sistema de transporte fluvial con un muelle,
al lado, en Paysandú, el muelle de La Teja. Hicimos un relevamiento de otras fuentes de CO2, como pueden ser las de la cementera. Y bueno, cuando uno hace ese trabajo, dimensiona las capacidades que tenemos que a veces no están bien identificadas. Después de ese relevamiento, se concluyó de que había condiciones muy favorables para que Paysandú fuera el foco del primer proyecto de producción de e-fuels en Uruguay. La planta de bioetanol en Paysandú cumple 8 años mañana. Comenzó a operar el 27 de abril del 2015, pasó el test de performance. Se construyó durante el 2012 al 2014. Es una planta que, a juicio de los visitantes que vinieron a hacer la exploración de oportunidad, de los desarrolladores que están en el proceso, es de clase mundial. Es decir, es una planta que realmente, capaz no queda muy bien que lo diga, pero que lo diga yo, pero no, realmente recogimos esa impresión. Es una planta nueva, moderna, muy automatizada, que opera 11 meses al año y que son todas condiciones necesarias para instalar una planta de producción de metanol o de combustibles sintéticos al lado. En la imagen hacia la izquierda pueden ver la planta de distribución de combustibles de ANCAP, que más allá de que sí tiene como 33.000 metros cúbicos de capacidad de almacenamiento, tiene algo que Pepe comentaba, que es la capacidad. O sea, hay gente que opera combustibles, que sabe cómo manipular, que estamos en un área industrial, que tienen un muelle actual, pero estamos con un proyecto de construcción de un nuevo muelle que podría ser un punto de salida muy interesante para el transporte de los nuevos productos. Perdón. Para los que no conocen, ahí al fondo aparece el río Uruguay. El puente ese es el Paysandú Colón, hoy muy concurrido por las ventajas monetarias, digamos. Pero pues, es otra condición muy importante. Nosotros tenemos la posibilidad de capturar agua superficial cruda y hacerle tratamientos para con eso producir el hidrógeno. Y por otro lado tenemos los activos en Montevideo de la refinería, que es zonas de recepción y carga de productos limpios, la bahía con una capacidad de calado un poco limitada hoy, pero también recientemente el directorio aprobó la ejecución de un proyecto que nos va a permitir una conexión con el puerto y tener una zona de un dragado 12 metros, que eso va a viabilizar mucho la logística de exportación de este tipo de productos. Además de que está el polo industrial Capurro, donde actualmente hoy está la planta de biodiesel, pero puede haber actividades complementarias. Eso es un poco el relevamiento de activos y la propuesta para que se vayan una idea de qué se trata el proyecto. Bueno, no tenemos puntero para seguirlo, pero si comenzamos bien desde este lugar, vamos a tener una generación de energía eléctrica renovable, que es una condición de este tipo de proyecto, la adicionalidad de energía renovable. La planta tiene dos puntos de generación de CO2, que es la fermentación y la quema de la biomasa. Ese CO2 se va a capturar. Con la energía eléctrica y agua vamos a producir hidrógeno verde, y con ese hidrógeno y ese CO2, por una reacción catalítica, uno obtiene metanol. El proceso puede seguir hasta donde uno quiera, puede llegar a producir combustibles sintéticos, pero en este ejemplo lo dejamos ahí. Tenemos un parque de tanque y después, por una de las alternativas logísticas, podría ser a través del río Uruguay, pero en función de la escala y de la escalabilidad que nos presenten los desarrolladores, puede haber otras alternativas como mismo el tren o la carretera para el comienzo. Para ponerle un poco de números y tomar idea de la magnitud del proyecto, que está bueno. Nosotros siempre hemos pensado en los proyectos para una escala nacional desde ALUR, porque era para mezclar con un mercado que estaba definido. Este proyecto ya es escala mundial, es algo que uno quiere exportar. Nosotros tenemos muchos recursos y entonces se plantea una producción de casi 100.000 toneladas de metanol. Para que tengamos una idea, hoy Uruguay produce 100.000 metros cúbicos de etanol para mezclar en todas sus naftas, o sea, casi que duplicaría la capacidad de producción. Para eso se precisa un electrolizador generador de hidrógeno del orden de 200 megavatios, que es muy grande. Hoy comentaban
que Uruguay tiene consumo instantáneo del orden de 2.000 en los picos. Estamos hablando que el 10% es lo que va a consumir efectivamente el electrolizador. Y para tener 200 megavatios en un electrolizador, uno precisa tener instalado del orden de 400 a 500 megas de energía renovable solar y eólica, lo cual puede tener variaciones en función de cómo lo puede integrar en la red, si es un proyecto off-grid, on-grid. Y bueno, va a ser clave lo que también mencionaba Paganini, de cómo integrar UTE dentro de todo este proyecto. Para terminar, un breve resumen de lo que fue el proceso de selección del desarrollador, que comenzó en diciembre de 2022, el 26 de diciembre, o sea, el otro día de Navidad. Papá Noel lo único que nos había dejado era el lanzamiento de la llamada expresión de interés. En ese lanzamiento, nosotros estamos trabajando con una consultora internacional que nos proporcionó un listado de todos los desarrolladores que podrían estar interesados en esto. Le sumamos algunas otras instituciones y pusimos algunas bases para estar seguros que estábamos llegando a las empresas que podían llevar adelante este proyecto. Ahí, el 27 de enero, recibimos un número importante de empresas que habían manifestado su interés. En ese periodo trabajamos en términos de referencia, que son todas las condiciones para el proyecto conceptual que queremos que nos presente y también la forma y la matriz con la cual va a ser evaluado este proyecto. En ese periodo hemos recibido visitas, casi el 50% de los interesados visitó las plantas de Paysandú, no solo la planta LUR, también la planta de distribución de ANCAP y la Teja. Hicimos algunas reuniones con los desarrolladores para aclarar dudas. Hicimos una prórroga porque realmente el volumen de trabajo es muy grande y el 2 de mayo sería la fecha en que vamos a abrir este llamado. Tenemos un mes para, no sé si se podría decir la fecha. ¿Será el 2 de mayo? ¿Será el 2 de mayo? Será el 2 de mayo. Nos hemos fijado un mes para evaluar y hacer un ranking de esas empresas y con una de ellas, que va a ser la mejor puntuada, vamos a firmar un acuerdo de exclusividad y por un periodo de trabajo que todavía no está totalmente definido, vamos a trabajar en un proyecto de factibilidad. Pensamos que en el primer semestre, al final del primer semestre del año que viene, vamos a tener un proyecto de factibilidad que va a permitirnos dar los próximos pasos. Bueno, esto era todo lo que tenía para decirle. Mi correo wvicio@lur, a las órdenes por cualquier información adicional. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Lamentablemente no tenemos tiempo para preguntas porque hay que continuar y queremos dormir eventualmente. Pero les agradezco y los felicito. Muy interesante la articulación de distintas avenidas al mismo tiempo, desde la exploración tradicional hidrocarburífera, el hidrógeno offshore, los biocombustibles y el bioetanol. Un ejemplo de compañía buscando su transformación. Muchas gracias.